Bueno, la promesa vamos a tratar de cumplirla. Buenas noches. Bueno, antes de entrar propiamente en tema, sí, antes de entrar en tema, a ver, el tema de hoy es formatos y géneros en la redacción. Bueno, antes de entrar en tema, les recuerdo los siguientes pendientes. El primer pendiente, bueno, acuérdense que el próximo viernes es la entrega de portafolios, de evidencias. La semana que entra, el día 13, ustedes estarán entregando a más tardar el análisis literario de la lectura que hicieron a lo largo del cuatrimestre. Ese mismo día vamos a tratar de calificarla y el 16, para aquellos que falten, bueno, pues revisaremos el 16 y el 16 propiamente cerramos. Ustedes conmigo propiamente cierran seguramente o si tienen otra clase, pues cerrarán con la otra. Entonces los exámenes están programados del día 12 de abril al 17. Estamos pensando el 17 para las personas que asisten los sábados nada más. En caso de ustedes, nada más sería del 12 al 16. El lunes 19 nosotros estaremos entregando calificaciones o notificando calificaciones de este examen que estamos aplicando. Y el 21, miércoles, si no estoy mal, miércoles 21, ustedes van a recibir en sus correos electrónicos sus calificaciones. Les voy a pedir de favor que si hay alguna materia que la calificación no es la que les fue notificada, de inmediato marquen a la escuela y pidan ustedes su corrección. Las correcciones harán de 9 a 11 nada más por la mañana y de 7 a 9 de la noche. Por favor, fuera de esta fecha, la escuela ya no se hace responsable. Si ustedes lo hacen a tiempo, tendrán una respuesta a tiempo, pero si lo hacen fuera de tiempo, pues con mucha pena se quedarán con la calificación que esté publicada. ¿De acuerdo? Ya ese día, bueno, pues también dense cuenta que vienen extraordinarios para aquellos que tienen calificaciones bajas. Y ya las restricciones y demás, bueno, pues ya creo que lo tienen ustedes en el calendario. ¿De acuerdo? Bueno, el tema que corresponde al día de hoy, que este tema, bueno, pues vamos a tratarlo a la brevedad, es decir, de manera muy sintetizada para poder hacerlo comprensible, pero no por esto, pues vamos a caminar de manera tropezada. Entonces, vamos a ver formatos y géneros en la redacción, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esos formatos? Bueno, dentro de los géneros literarios tenemos la narrativa, tenemos la lírica y tenemos la dramática. ¿Pero qué son estos formatos? Bueno, los géneros propiamente en la escritura es la vía de transmisión y conservación de información más importante que tenemos los seres humanos y que se lleva a cabo a través de representaciones gráficas, que es diferente para cada cultura e idioma. Es decir, según la cultura y según el idioma, pues van a ser las representaciones gráficas. Por ejemplo, quizá para nosotros un tótem no nos dice nada, pero para otros pueblos, para otras naciones, el tótem puede ser algo significativo o representativo. ¿De acuerdo? Por eso, a través del lenguaje escrito, somos capaces de transmitir mensajes, registrar ideas y permitir que otros las adquieran a través de la lectura. Es decir, estas grafías pueden ser, como es el lenguaje braille, gráficos
es decir, donde la persona no ve, pero palpando logra interpretar el escrito, que pues para muchos de nosotros no podríamos porque no conocemos el lenguaje braille. Géneros literarios, tipos. La literatura en sus obras se agrupan en los que se conoce como géneros literarios, que actúan como clasificadores en función de las características y los rasgos comunes entre los diferentes escritos. Esta clasificación se lleva a cabo entendiendo a la lectura, el tema o el fin que persigue el autor. Existen tres tipos de estilos literarios principales, que es la narrativa, la lírica y la dramática. La narrativa también se conoce como género épico y consiste en que el autor haga uso de las figuras del narrador para contar los hechos, protagonizados por unos personajes. El escrito presenta una realidad ficticia o realidad presentada como si fuese el mundo exterior u objetivo ajeno al autor. Es decir, puede ser en primera o en segunda o hasta en tercera persona la narrativa. Este género se caracteriza por la abundancia de descripciones tanto de personas como de situaciones y ambientes. También relata acciones y acontecimientos en un espacio y tiempo determinado e incluye monólogos y diálogos entre los personajes. Lo importante de este género es el narrador y el encargado de contar la historia a través de la narración, la descripción, la exposición o argumentación. Esto puede ser de cuatro tipos: narrador omnisciente, narrador testigo u observador, narrador en primera persona o narraciones en forma epistolar. Hablar del narrador omnisciente es aquel narrador que lo sabe todo y describe la escena desde el exterior, por lo que el autor emplea a terceras personas. El narrador testigo u observador es aquella parte de la historia que él ha presentado o ha conocido. No es como el primero que lo sabe todo y lo cuenta. El narrador en primera persona se usa la primera persona porque el narrador es el protagonista. En este caso, el texto adoptaría una forma autobiográfica. Y por último, las narraciones en forma epistolar. Esta forma de narrar la historia es muy especial, ya que la historia se cuenta a través de cartas entre dos personajes. Estos serían los cuatro tipos. Los subgéneros por autonomacia de este estilo literario es la novela, una extensa y compleja narración en la que predomina la narración y la descripción y el diálogo. En la novela se presentan diferentes personajes sumergidos en diferentes temas que tienen lugar en espacios, épocas y tiempos muy diversos. Dentro de la novela se encuentra el cuento, donde se desarrolla un argumento breve. Asimismo, acoge otros subgéneros como la bizantina, la novela caballeresca y cortesana, el libro de caballerías, la novela sentimental, pastoril, morisca, picaresca, pedagógica o incluso política. Dentro de los géneros narrativos menores se encuentra la leyenda, un cuento, un poema breve de asunto tradicional o vagamente histórico, donde conviven elementos fantásticos y sobrenaturales con un ambiente misterioso y que suele decir que está basado en hechos reales. Y la fábula, un cuento didáctico y memorizado que emplea animales como cualidades humanas para desprender una moral que se explica al final bajo el nombre de moraleja. Entonces las fábulas, lo característico son los animales y la moraleja como fin.
La narrativa también puede acoger textos en verso, en cuyo caso estaríamos hablando de epopeyas, poemas extensos donde se narran hechos importantes de la historia de un pueblo como la Ilíada y la Odisea de Homero, de cantares de gestas, poemas largos donde se narran enseñanzas de un héroe como el cantar del Mío Cid, del autor desconocido, o de romances, poemas épico-líricos usados para narrar hazañas o hechos bélicos y cuyo origen es anónimo y popular. La lírica. Bueno, la lírica o género lírico es aquel que agrupa los textos en los que el autor expresa sus emociones o sentimientos, en verso o en prosa. Es una tipología muy subjetiva, ya que el autor presenta la realidad desde su propia perspectiva y utiliza el arte de las palabras para expresar sus pensamientos, reflejar sus estados de ánimo y sus vivencias o sentimientos. Por tanto, predomina el uso de la primera persona del singular. Dentro de la lírica se encuentran otros subgéneros. Por ejemplo, la canción suele tener un tema amoroso como hilo conductor, aunque también acoge otros temas como la naturaleza, la belleza, la amistad, la religión. Asimismo, se configura como un poema admirativo y emocionado. Otro subgénero es la oda. Es un poema lírico cuya finalidad es la exaltación de una persona o cosa. Trata un tema serio y emplea un tono elevado y pasional. Esto es con respecto a la oda. La elegía es otro subgénero, el himno, la sátira y la égloga. La elegía es la expresión del dolor que causa la muerte, la pérdida y la separación o ausencia de un ser querido. También hace referencia a desgracias colectivas y opera como un poema meditativo, melancólico y moralizante. El himno es una canción que adopta un tono más exaltado y puede ser religioso, patriótico o una celebración o una opinión de amistad. La sátira es un poema que se configura como una crítica burlesca y ridiculizadora sobre temas censurables, tanto del plano individual como el colectivo. El caso de la égloga, en los poemas de este tipo se lleva a cabo una exposición de los sentimientos amorosos y de exaltación de la naturaleza, puesta en boca de pastores, por lo que suele adoptar formas de diálogo. Dentro de este género se encuentran los siguientes subgéneros: la tragedia, la comedia, el drama. Y creo que estos, bueno, pues ya no requieren tanta explicación. La tragedia, pues es una obra dramática con un final desgraciado. Suele contar los conflictos que ocurren entre personajes de alta alcurnia, víctimas de pasiones que les lleva a la destrucción y a la muerte. La comedia es una obra que está caracterizada por un final feliz y por el uso del tono humorístico. En este caso se desarrollan situaciones divertidas y amables que atienden al enredado y a la intriga con personajes más alejados de la clase alta. Y por último, el drama. Creo que el drama es un subgénero intermedio entre la tragedia y la comedia, ya que las pasiones no alcanzan el nivel de intensidad de la tragedia y en ocasiones se intercalan elementos cómicos. En este caso, los personajes protagónicos luchan contra la adversidad y muestran un gran dolor y el final puede llegar a ser desastroso. Pues esto es lo que tenemos propiamente con el día de hoy. Damos continuidad la siguiente sesión. Les agradezco su tiempo y consideren las fechas. Por favor, suban su asistencia a la plataforma. Gracias.